importante que nos demos cuenta que en ningún momento se debe de considerar que solo el equipo de protección personal es la única medida de protección. También es importante todas las normas y controles administrativos y prácticas de trabajo seguro que usted realice dentro del hotel. Entonces es importante aquí lo que es la formación del comité de gestión de riesgo, porque esto nos va a ayudar a poder liderar todos los procesos y las medidas que usted va a realizar para protección de sus colaboradores y clientes para evitar lo que es el riesgo de contagio. Entonces es importante en primer lugar establecer los objetivos. Estos objetivos nos van a ayudar a darnos cuenta a qué es lo que queremos llegar. En estos momentos, pues, es evitar o disminuir el contagio por COVID en nuestras instalaciones, con nuestros clientes y con nuestros colaboradores. Importante, este equipo que estamos conformando, este comité de gestión, deberán de haber dentro de este equipo de 2 a 6 personas, pero recordemos que dependiendo del tamaño del hotel. Es importante también entonces que podamos realizar una matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque esta matriz nos va a ayudar o nos permite identificar lo que son los riesgos, los impactos para la salud y la seguridad de los trabajadores y clientes, y aquí vemos las posibles soluciones. También es importante que cada uno de los miembros del comité de gestión tenga sus responsabilidades asignadas, y este a su vez asignará las responsabilidades a los demás colaboradores. Recordemos que todos tenemos que estar en una misma sintonía, ayudando a evitar el contagio. Importante que este comité pueda sesionar por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué por lo menos una vez a la semana? Porque esto nos va a ayudar a poder verificar las medidas que estamos realizando, a darle seguimiento, a ver cuáles son los avances que hemos tenido y ver también qué otras medidas podemos utilizar. Elaborar una campaña de comunicación e información que podamos tener también hacia nuestros clientes y nuestros empleados, que podamos divulgar cada uno de estos lineamientos que estamos realizando y que sean de comprensión de todos nuestros colaboradores para que podamos darles un seguimiento al mismo y podamos cumplir con este protocolo. Es importante que podamos diseñar las medidas de protección necesarias adicionales. Entonces aquí es importante que podamos diseñar un plan de contingencia, porque esto nos va a ayudar a ver de qué manera vamos a dar seguimiento o a seguir operando con el hotel en cualquier caso que se llegara a dar de algún cliente o algún colaborador contaminado. Es importante que podamos supervisar y asegurarnos también de dar lo que son las capacitaciones a nuestros colaboradores de este protocolo y establecer mecanismos también para poder detectar a nuestro personal o a cualquier persona que sea sintomática y asintomática. El comité de gestión de riesgo tendrá que tener o disponer de un directorio con números telefónicos del área de salud y de los representantes de salud. Porque es muy importante esto, porque el comité de gestión de riesgo será el que hará la llamada o se contactará con el personal de salud de la zona en caso de que pueda ocurrir un caso sospechoso, ya sea de nuestros clientes o de nuestro colaborador dentro de nuestro establecimiento. Llevar, como habíamos hablado anteriormente, una bitácora de salud de nuestros empleados, de nuestro personal. Importante también poder minimizar el aforo dentro de las áreas públicas, porque recordemos que en todas las áreas tenemos que evitar que haya un contacto masivo de personas. Entonces es importante que podamos tener ese distanciamiento y tenemos que crear conciencia en nuestro personal del mismo distanciamiento que debemos de llevar, tanto el personal como nuestros clientes. Hay que asegurarnos del abastecimiento también y la disponibilidad del material de higiene y de limpieza, porque recordemos que la desinfección
ahora será continuo y permanente. Elaborar también un calendario de limpieza y higiene. Sabemos que dentro de todos nuestros hoteles tenemos ya nuestro calendario de limpieza y higiene, pero en estos momentos este calendario de limpieza y higiene debe de reforzarse más. ¿Por qué? Porque recordemos que la desinfección y la limpieza va a ser continua, va a haber un incremento de estas actividades de limpieza y desinfección. Hay que elaborar también un procedimiento a seguir si hay un caso sospechoso o positivo de COVID. Y recordemos que toda la información que nosotros tenemos de salud o cualquier información que tenemos nosotros de nuestros clientes o nuestros colaboradores, es importante que las podamos dar a lo que es el personal de salud de la zona. Es importante mantener esta confiabilidad de esta información y que solamente se utilice en estos momentos en que usted debe de darle a conocer al personal de salud de la zona si hubiera un caso positivo. Hablemos ahora de las medidas para prevenir el COVID en los hoteles. Entonces, hablemos de los lineamientos de limpieza en términos generales. El orden del proceso de limpieza va a ser el siguiente. Vamos a iniciar desde las zonas menos sucias hacia las más sucias. Vamos a hacerlo en una sola dirección para no volver a ensuciar las áreas que ya se han limpiado. Las superficies se van a limpiar y a desinfectar con un paño que tenga una solución desinfectante. Por ejemplo, podemos utilizar alcohol al 70% para aquellos equipos que pueden oxidarse al entrar en contacto con el cloro. O podemos usar una dilución de cloro en agua. La frecuencia de limpiado pues va a depender de la ocupación que tenga el hotel y de qué tan en contacto esté esa zona o esa superficie con los huéspedes o con los colaboradores. Acá se les presenta la concentración y el volumen deseado para diluir 1 litro de agua. Esto en relación al hipoclorito de sodio. Acá presentamos las concentraciones y volúmenes deseados. Aquí presentamos la concentración y volumen deseado para diluir 1 litro de agua en hipoclorito de sodio, o comúnmente conocido como cloro. Dependiendo de la presentación comercial en que encontremos el cloro, asimismo va a ser la cantidad de centímetros cúbicos o de cc que le vamos a agregar por litro. Por ejemplo, si es cloro al 6%, en 500 partes por millón, vamos a agregar 8 cc por cada litro de agua. Hablemos ahora del personal del hotel, específicamente en el tema de movilización de estos empleados. Cuando el empleado utiliza transporte personal, debe desinfectar las partes internas de su vehículo que estén en mayor contacto con sus manos, por ejemplo, el timón, la palanca, el cierre de la puerta, etc. Pero cuando un empleado usa transporte público para movilizarse desde su casa hacia el hotel, entonces va a seguir las siguientes medidas. Y es que deberá establecer diferentes accesos y rutas. Por ejemplo, si la unidad lo permite, debe de ingresar por una puerta y salir por otra. Esto a fin de evitar mayor contacto con personas. Debe de realizar una desinfección antes de abordar la unidad y para ello debe de andar consigo en su mochila o en su cartera un gel desinfectante. El empleado debe de usar en todo momento su equipo de protección personal y como mínimo su mascarilla. En el transporte público también debe de guardar el distanciamiento entre las personas. Debe preferir aquellas unidades que anden ventilación natural y que no usen aire acondicionado.
Sabemos que es un momento en donde todos debemos de ser bien estrictos en términos de higiene y limpieza, y para ello debemos de revisar visualmente la unidad que vamos a abordar, si aparentemente está limpia, si sus superficies se encuentran visiblemente limpias, si sus asientos están limpios también, y si no está seguro de que esa unidad está limpia, entonces no la use. Procure no tocar de manera innecesaria aquellas superficies de la unidad, y con ello nos referimos a pasamanos, a puertas o agarraderos. Evite utilizar accesorios. Este no es momento para utilizar joyas. Y procure salir de casa con una gorra, con su cabello recogido, con zapatos cerrados, pantalones y camisas largas y pañuelos desechables. Pero ¿qué pasa cuando se utiliza transporte de la empresa? Y es que acá se va a tomar la temperatura y ese dato de la temperatura se va a colocar en la hoja de control. La hoja de control es un formato que la empresa debe de llevar de ahora en adelante para los empleados, en donde van datos generales de ese empleado, como cuál es el puesto que desempeña, su nombre, su edad, y datos como cuál es el estado físico que presenta, si ha presentado síntomas, cuál es la temperatura en la que ingresó al hotel o a la unidad de transporte de la empresa. Este documento o este formato se encuentra dentro de los anexos del documento que es el protocolo de bioseguridad para hoteles. El empleado también deberá utilizar su mascarilla en todo momento y esta unidad se va a ocupar solamente el 50% de la capacidad, de manera que va a ir un pasajero por asiento. Se deberá aplicar gel de manos antes de abordar la unidad. No se va a utilizar el aire acondicionado, se va a procurar mantener una ventilación natural. La unidad debe de tener dentro de sí alcohol al 70% en un atomizador y toallas húmedas. Dentro de la unidad de transporte debe de haber información sobre las medidas de bioseguridad, de manera que sirvan de recordatorio a nuestros colaboradores. Hablemos ahora de esas medidas a considerar en el momento que hacemos ingreso y salida de nuestro centro de trabajo. Y estas medidas van dirigidas exclusivamente a los empleados. Entonces, es importante que se apliquen medidas de ingreso y salida a nuestro lugar de trabajo. Para ello, los empleados deben de ser autodisciplinados y aún más si sabemos que el hotel no cuenta con suficiente personal que les sirva de apoyo o que sirva de supervisor para verificar que se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Entonces, en este sentido debemos de ser responsables como colaboradores y ayudar a las autoridades del hotel en lo siguiente. Si su condición no le permite ir a trabajar, por ejemplo, usted es una persona que está presentando síntomas, una persona con una enfermedad de base, entonces pida a su superior que se le asigne trabajo desde casa. Evite utilizar joyas. Ahora veremos las medidas a implementar en la entrada y salida al centro de trabajo, en este caso al hotel por parte de los colaboradores. Y es que es muy importante que se apliquen medidas al ingreso y a la salida del lugar de trabajo. Para ello, los empleados deben de ser autodisciplinados y aún más si sabemos que el hotel no cuenta con suficiente personal que sirva de apoyo o de supervisores que estén pendientes de que se cumplan esas medidas de bioseguridad. Entonces, para ello debemos de ser muy colaboradores con las autoridades del hotel. Entonces, los empleados deben de tener en consideración lo siguiente. Si su condición no le permite ir a trabajar, por ejemplo, usted es una persona que presenta síntomas de COVID o es una persona que tiene una enfermedad de base,
pida que se le asigne trabajo desde casa. Evite utilizar joyas y deje sus pertenencias en un casillero. Este es un momento en que si el establecimiento no cuenta con un área exclusiva para que sus empleados dejen sus pertenencias, pues que acondicione un área, pueden ser casilleros, para que sus empleados puedan dejar sus pertenencias en esa área. Recordemos que sus empleados vienen desde sus casas, vienen de la calle para hacer ingreso a su centro de trabajo y en la calle pueden contaminarse. Se van a evitar aglomeraciones y se va a procurar mantener siempre la distancia tanto al entrar al hotel como al salir. También se deberán desinfectar sus manos o lavar sus manos al entrar, al salir del hotel y mientras se realizan labores. El uso del equipo de protección personal siempre es obligatorio y como mínimo su mascarilla. Deben de colaborar con el tomado de la temperatura que se les haga en el ingreso, ya sea en la unidad o al ingreso del hotel. Deben de lavar su calzado y deben de desinfectar sus bienes personales, por ejemplo, sus celulares, sus herramientas de trabajo. Si es el recepcionista, por ejemplo, debe de desinfectar el teclado de su computadora constantemente porque lo están manipulando muy a menudo. Hablemos ahora entonces de los uniformes. Y es que el uso del uniforme es obligatorio en este momento. Este debe de permanecer en el hotel para evitar contaminarlo y, de ser posible, el hotel se hará cargo de lavar los uniformes de los colaboradores. Los empleados deberán ingresar al hotel con su vestimenta personal y realizar el cambio al uniforme una vez que estén dentro del hotel. La ropa del empleado deberá permanecer en una bolsa en su casillero y a la salida del hotel volver. Hablemos ahora de los uniformes, y es que el uso de los uniformes es obligatorio. Este debe de permanecer en el hotel para evitar contaminarlo y, de ser posible, el hotel se hará cargo de lavar esos uniformes. Los trabajadores deberán ingresar al hotel con su vestimenta personal y realizar el cambio al uniforme una vez estén dentro del hotel. La ropa del empleado deberá permanecer en una bolsa en su casillero y a la salida del hotel volverse a colocar la ropa con la que salió de su casa. Sobre las instalaciones, pues más adelante se va a explicar un poco de cómo se realiza la limpieza en aquellos muebles que son a base de textil o tela, cuál es la frecuencia con que debemos realizar esa limpieza y si se recomienda que existan secuencia de colores para poder identificar las diferentes áreas de nuestro hotel. Con respecto a estas medidas de protección, en temas de distanciamiento de nuestros colaboradores, pues se recomienda que se utilicen tecnologías para comunicación entre compañeros y así nosotros evitemos entrar en contacto con estas personas. Por ejemplo, si tenemos que darle una instrucción a un colaborador, hagámoslo mediante una llamada telefónica, un mensaje de texto o una nota de voz. Si tenemos que reunir al personal de un área en específica o incluso a todo el personal del hotel, entonces hagamos uso de la tecnología, por ejemplo, de la plataforma Zoom para realizar una reunión virtual. Y así nos evitamos tener a todos nuestros empleados, por ejemplo, en un salón. También se deben de tener horarios especiales para recesos de nuestros empleados, de manera que evitemos aglomerar a todos nuestros empleados a una sola hora y en un solo espacio. Se van a crear rutas internas de circulación dentro del establecimiento.
y se va a evitar saludar de abrazo, de beso o estrechar la mano. Se van a establecer reglas que todos conozcan y que todos comprendan. Deben de instalarse rótulos también que indiquen cuál es el área de ingreso y salida de los empleados, cuáles son las prohibiciones que tenemos dentro del establecimiento para hacerle frente a esta situación, así como el aforo por cada área. Este no es momento para compartir objetos, para compartir ropa o artículos, de manera que eso en este momento está prohibido. Con respecto a la capacidad máxima de personas, pues se deberán instalar rótulos que indiquen la capacidad máxima permitida de personas por área. Se deben de tener políticas de visita, ya sea a la habitación o a los espacios comunes, y estas políticas deben de comunicarse al cliente en el momento que llega al hotel. Con respecto a indicadores de distanciamiento y procesos, pues se van a usar marcas o señales para ordenar y para dirigir a los clientes y también a nuestros empleados, y así mantener ese distanciamiento mínimo de 1,5 metros que se pide. Se van a crear también procesos de atención al cliente considerando el manejo de personas cuando estén en una fila o cuando estén en un área de espera. Esto a fin de disminuir el tiempo en que el cliente esté esperando y por ende también la exposición de ese cliente. Ya lo decía anteriormente, deben de crearse rutas de circulación internas para uso de clientes y también tener áreas restringidas. Un ejemplo de un área restringida serían las habitaciones que están destinadas para casos sospechosos de COVID-19. Se van a establecer horarios de uso también, y un ejemplo de ello es la piscina, que de ahora en adelante debemos de establecer esos horarios para que no todas las personas o los huéspedes puedan usarla al mismo tiempo o a una misma hora. También aplican los horarios de uso en el servicio de desayuno, establecer diferentes horarios para que cierto número de clientes vayan a una hora a tomar su desayuno y otro grupo a otra hora. Y se recomienda el uso de tecnología para que evitemos aglomerar o nos permita agilizar procesos en atención al cliente, de manera que automaticemos esos servicios en los procesos. Por ejemplo, que promovamos la reservación, un check-in y pagos en línea. Así nos evitamos dos cosas. 1, exponer a los clientes, y 2, manejar efectivo.